Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es parte del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Fue incidentalmente uno de los actores en las situaciones que se generaron en octubre del 2019, que dejaron diversas lecturas al país. Actualmente, y motivados fundamentalmente por los temas de delincuencia y violencia en el país, se ha ido forjando en la Asamblea la necesidad de aprobar la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, y ayer se aprobó un texto que tendrá que pasar por el Ejecutivo. Quisiéramos conocer, economista Dávalos, su opinión sobre este documento que se aprobó en la Asamblea. Bien, un saludo cordial a todas las personas que comparten este espacio. Efectivamente, hay que indicar que, de acuerdo a la teoría política, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, la sociedad le reconoce al Estado la capacidad de utilizar medios disuasivos para defender la soberanía y para garantizar la seguridad de los ciudadanos que habitan en ese Estado determinado. Por eso hay dos tipos de violencia, si se quiere. La primera violencia, cuando se ejerce directamente desde el Estado, es una violencia política. Y justamente ante esa violencia política se han diseñado instrumentos internacionales para tratar de limitar, coartar, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado. Y existe otro tipo de violencia, que es una violencia más personal, que tiene que ver, en cambio, con el Código Orgánico Integral Penal, en el caso ecuatoriano, cuando una persona agrede a otra persona utilizando la violencia. Entonces estamos ante dos tipos de violencia: la violencia legítima del Estado y la violencia personalizada. La violencia legítima del Estado necesita ser normada, y eso es lo que ha pasado con este uso legítimo de la fuerza aprobado por la Asamblea con 104 votos. ¿Cuáles son los artículos problemáticos ahí? Los artículos problemáticos son los 23, el 24 y el 25. ¿Por qué? Porque esos artículos problemáticos orientan la violencia legítima del Estado con otro derecho, que es el derecho a la resistencia. Sobre todo el numeral 3, que autoriza el uso de perdigones como armas disuasivas ante movilizaciones sociales. Por eso justamente las organizaciones se han manifestado en contra de este tipo de artículos, porque con esto se daría prácticamente carta blanca a los mecanismos e instituciones represivas del Estado para utilizar armamento en contra de la sociedad, cuando la sociedad ejerce el legítimo derecho a la resistencia. Pensamos que se debería normar con muchísima más precisión eso. Lo que la fuerza pública tiene que hacer es acompañar el ejercicio del derecho a la resistencia, no reprimir el derecho a la resistencia. Entonces, por eso sorprende la votación de UNES, sorprende también la votación de Pachacuti con respecto a estos artículos que son muy, pero muy problemáticos. En octubre nosotros vimos el excesivo poder del Estado en contra de la sociedad, esa violencia estatal que provocó varios muertos, provocó torturas, ¿no? Y que de hecho están tipificadas por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ese es un tema que la sociedad ecuatoriana algún rato tendrá que trabajarlo, porque lo que sucedió en octubre del año 2019 no ha sido subsanado. En octubre de 2019, la sociedad recibió un ejercicio de fuerza, violencia y represión como nunca antes en su historia reciente, y la idea de esta ley era para frenar eso, para impedir que esto vuelva a ocurrir, y al mismo tiempo para garantizar el derecho a la seguridad, sobre todo ante la ola delictiva. Ahora, es Y la ola correcto delictiva es que, multicausal, pues. sí, antes de entrar a la ola delictiva, es correcto que octubre del 2019 dejó muertes, dejó lesiones, dejó agresiones, pero también hubo una protesta violenta que se salió en muchas circunstancias de cauce, y hubo vandalismo. Sí, ahí tenemos dos tipos de violencia. La una es la violencia del Estado. El Estado tiene la capacidad de utilizar armamento y fuerzas represivas con entrenamiento policial y militar. La sociedad civil no tiene eso. La sociedad civil no tiene armamentos y no tiene tampoco personal especializado, entrenado en el uso de la fuerza. Entonces ahí hay un desequilibrio, una asimetría.
Quien tiene que cuidar, si se quiere, a la sociedad es el Estado. El Estado tiene que proteger a la sociedad, el Estado tiene que cuidar a la sociedad. Para eso están las fuerzas, la fuerza pública. Si el Estado ejerce violencia en contra de esa sociedad, la sociedad responde. Y la violencia se excede, que es lo que pasó en octubre. Se generan actos de vandalismo. Para eso existe el Código Orgánico Integral Penal, justamente para responsabilizar a los ciudadanos que han cometido actos de vandalismo. Pero el principal responsable de la violencia es el Estado, porque es la violencia legítima del Estado. Eso está en los tratados internacionales, en la teoría moderna, y la idea con esta ley era garantizar el derecho a la seguridad que tenemos todos los ecuatorianos, normando el uso de la fuerza para evitar que sea excesiva en contra de la ciudadanía. Y eso es lo que no tenemos, esa es la puerta que se abre, esa es la grieta que se abre en esta ley. Pero En vez de tener ¿cuáles una deberían ley ser que... los alcances y los límites con respecto a esto? Dar cabida a las manifestaciones ciudadanas, pero evitar los excesos. Sí, lo que tiene que hacer la fuerza pública es acompañar, vigilar y proteger a la ciudadanía en el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia. Si hay una política económica y hay un levantamiento, hay una movilización, etcétera, la policía no puede reprimir y no puede usar perdigones, ¿no?, contra la población, porque pueden, lo que pasó, provocar ceguera en varios ciudadanos y ciudadanas, puede lesionar de forma permanente a varios ciudadanos. La policía tampoco está autorizada para torturar, eso ahora es un crimen de lesa humanidad, la tortura. ¿Qué tiene que hacer la policía? Cuidar, tiene que proteger, tiene que limitarse a observar, a proteger la propiedad, a proteger la vida, etcétera, y no puede reprimir. Es decir, el uso de la violencia tiene que ser correlativo al derecho a la resistencia. Entonces, cuando vemos una legislación que en el artículo 23, numeral 3, propone el uso de perdigones en contra de manifestaciones, ahí observamos que algo no está bien, que algo no se comprendió de una manera, si se quiere, coherente, cuando de lo que se trata es de acompañar, vigilar y proteger. Para eso está la policía, para proteger a la sociedad. Incluso cuando la sociedad ejerce el derecho a la resistencia, sale a las calles, se moviliza y demás, la policía no tiene por qué agredir con gases lacrimógenos y menos aún con armas como lo que establece la disposición, pues, ¿no? El uso de perdigones. Eso me parece realmente un abuso, me parece terrible. ¿Qué se puede decir en ¿No? Yo creo que cuanto eso es casi fascista, autorizar el a uso la del armamento calidad de contra esta la norma, población. economista Dávalos? ¿Qué es lo que se puede decir en cuanto a la calidad? Hay criterios de juristas que se refieren a lo que usted ha señalado también, de que hay normas y tratados internacionales que garantizan los alcances y los límites de estos temas, que hay documentos de las Naciones Unidas, por ejemplo, nos decía un distinguido abogado el día de ayer, y que esta ley, la norma aprobada en Ecuador, resulta redundante, un esfuerzo vacuo, porque Ecuador se encuentra ya adscrito a estos tratados internacionales. Sí, de hecho el Ecuador es signatario de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y justamente porque es signatario de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional puede y tiene la capacidad de investigar los delitos de lesa humanidad. El contenido de delitos de lesa humanidad se ha ido extendiendo desde que se creó la Corte Penal Internacional y ahora comprende, por ejemplo, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es lo que sucedió en octubre del año 2019. Es decir, los responsables de esos tratos crueles, inhumanos y degradantes no están del lado de la sociedad civil, están del lado del Estado. Los Ya, responsables pero del Estado tenían ¿es que o no cuidar a la redundante sociedad. la norma aprobada en Ecuador? En el caso del Ecuador hay normas que son redundantes, pero hay normas que sí eran necesarias especificarlas, sobre todo por la ola delictiva que sufre este momento la sociedad ecuatoriana y que obedece al hecho que no hay equidad social, no hay empleo, la pobreza se extiende. Fíjate tú que de acuerdo a Naciones Unidas, y ya la sepa, la pobreza para el Ecuador está calculada sobre el 34%. Teníamos 23% hace 5 años, hoy estamos en el 34% de acuerdo a organizaciones internacionales. Al no haber equidad social, al no haber paz social, entonces la violencia de la delincuencia organizada se manifiesta y se necesita normar. Se Ya, necesita normar los alcances de en la este policía otro ante eso. aspecto, ¿cómo ha quedado la norma cualitativamente en cuanto a lo que pueda servir para controlar esta ola de violencia, de delitos, de crisis en las cárceles?
Sí, la norma le permite ahora la utilización de la violencia justamente para proteger a la sociedad ante la ola delictiva. En ese sentido hay artículos que son coherentes, que están pertinentes. Incluso si son redundantes, ahora le permiten a la sociedad ecuatoriana retornar a ver que obviamente existen límites que tienen que ver con los derechos humanos. Todos los seres humanos, a nivel de ontología, si se quiere, tenemos derechos humanos independientemente de si tú quieres, la forma de afectación a la ley que se haya dado, ¿no? Es decir, delincuentes, criminales y demás, tienen derechos humanos, necesariamente, ¿no? Entonces, y aquí además en el país está prohibida la pena de muerte. Entonces, por eso el uso de armas letales me parece que tiene que normarse, no puede garantizarse un uso extendido de armas letales porque el Ecuador ha garantizado el derecho a la vida. Pero hay normas que le permiten a la sociedad, creo yo, combatir esta ola de delincuencia. Una de ellas es las normas que existen en la ley que le dan a la policía, le dan a los cuerpos de seguridad más margen de maniobra, pero otra tiene que ver con las causas de la paz social, pues, que tiene que ver con la equidad, con el empleo, que tiene que ver con formas de protección social, etcétera, ¿no? Si se aborda de forma multicausal los problemas de la paz social, puede resolverse esta ola delictiva, ¿no? Con esta ola delictiva tenemos además la ola del crimen organizado que se acompaña a la ola delictiva. Una cosa es el asaltante que entra y asalta a un local y que incluso puede asesinar, pero otra cosa es el sicariato, otra cosa es el crimen organizado que tiene otras lógicas, si se quiere, y ahí el Estado necesita invertir en inteligencia, necesita invertir en instrumentos, en mecanismos y acuerdos internacionales para ¿Qué evitar el crimen organizado en el expectativa, país. Entonces son qué dos olas que amenazan expectativa, al país, creo economista yo. Dávalos, tiene usted con respecto al paso que tendrá este proyecto de ley por el escritorio de Guillermo Lasso? ¿Qué consideraciones piensa usted podrían haber en el veto Es probable que presidencial? lo, sí, es probable que haya un veto parcial. Es probable que Lasso intente en el veto presidencial recoger algunas cuestiones más punitivas y del uso más indiscriminado de la fuerza y la autorización a la policía para disparar a matar, ¿no? Entonces, es probable que Lazo vaya por esa línea, que insiste en esa línea. Veamos si la Asamblea tiene la capacidad y los votos para ratificarse, no, o si la Asamblea finalmente no puede enfrentar el veto parcial de Lazo y Lazo aprovecharía esta ley para un ejercicio, si se quiere, más punitivo, más violento, si cabe la expresión con respecto a esta ley. Bien, vayamos a otro tema muy importante para América que tiene que ver con la geopolítica, la Cumbre de las Américas. En este año se da en los Estados Unidos y con una serie de prolegómenos que han anticipado la ausencia de algunos mandatarios, que en realidad se ha concretado con muy pocos, entre ellos Manuel López Obrador, quien no asiste en protesta por la ausencia de ciertos presidentes como el de Nicaragua o Venezuela. Sí, yo creo que se están dando transiciones importantes en la geopolítica del mundo. Es absolutamente evidente que Estados Unidos está perdiendo espacio en esa geopolítica. También es evidente que tiene ante sí rivales importantes, como es el caso de China, y que en el caso de América Latina ha perdido posiciones también importantes. El hecho que el presidente Biden haya decidido de modo propio excluir de la Cumbre de las Américas a 3 países a los cuales él considera que no son democráticos, es decir, Cuba, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela, da cuenta que se arroga funciones que no le pertenecen. Es decir, el organizador de un evento no tiene derecho de ver a quién admite y a quién no admite, es organizador del evento, nada más. En cumbres anteriores, por ejemplo, no estuvo el presidente Trump. En otras cumbres estuvieron los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero no asistieron otros presidentes. Pero ahora tenemos que Biden se arroga un derecho que no le corresponde, que no tiene. Es decir, digamos que en un grupo de amigos se le encarga a alguien de organizar una fiesta, organiza la fiesta, pero dice, bueno, yo organizo la fiesta, pero no vienen tales y tales personas porque no me caen bien. Eso está mal en las relaciones internacionales porque es una posición ideológica que conspira en contra de lo que es el evento de las Américas, ¿no? Por eso tenemos la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo, yo no voy porque no han invitado a todos. Conjuntamente con Andrés Manuel López Obrador tenemos al presidente de Guatemala y de Honduras, ¿no? Y en el caso de América del Sur,
de Bolivia, es decir, ya tenemos 5 o 6 presidentes y con los 9 que fueron instituidos, 9 presidentes que no asisten a la cumbre, mandan a sus cancilleres o equipos que se hagan cargo de esa representación, pero los presidentes no van. ¿No? Eso demuestra la debilidad geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene por qué poner, si tú quieres, condiciones de admisibilidad cuando solo es el organizador del evento. Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de invitar absolutamente a todos los gobiernos de la región. Fíjate tú lo connivente que es Estados Unidos con Arabia Saudita, por ejemplo, que es un régimen de extrema derecha, es una monarquía. Y Estados Unidos, como tiene negocios petroleros con Arabia Saudita, no le reclama a Arabia Saudita o a los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, no les reclama cuestiones de democracia, derechos humanos, derechos de las mujeres, mucho menos. O fíjate la posición de Estados Unidos con respecto a Israel, aunque ahora ha manifestado cierta malestar con el asesinato de una periodista, ¿no?, que cubría las noticias, una periodista de Al Jazeera, pues Estados Unidos con Israel ha sido muy connivente en los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Israel. Fíjate el caso de Ucrania. No, hasta ahora está pendiente la ayuda que Estados Unidos tenía prevista para Centroamérica de $4.000 millones, está estancada en el Senado, pero Estados Unidos no tuvo ningún problema de otorgar $40.000 millones de ayuda a Ucrania para la compra de armas. Entonces, Estados Unidos se caracteriza mucho por esa doble moral, por ese doble rasero, por esa manipulación estratégica de datos y demás. Dice que está en contra de Maduro en Venezuela porque le acusa de ser un dictador, igual está en contra del gobierno cubano y en contra del gobierno de Ortega en Nicaragua, pero no ha dicho absolutamente nada de las violaciones a derechos humanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ¿no? La agresión de Arabia Saudita a Yemen, por ejemplo, los asesinatos que Arabia Saudita comete en Yemen, no han suscitado el más mínimo comentario por parte de Estados Unidos. Entonces, sí es curioso esa doble moral, ¿no? Países que son monárquicos, que son absolutamente irrespetuosos de derechos humanos básicos, como el derecho a las mujeres. Por ejemplo, Estados Unidos no dice absolutamente nada porque tiene ahí intereses petroleros. Y países que tienen problemas en sus sistemas políticos, como todos los países del mundo, como es el caso de Venezuela, que además tiene elecciones que han sido validadas por la OEA, han sido validadas por la Comisión Económica, por naciones como Francia, Inglaterra, etcétera, que enviaron sus representantes allá para vigilar las elecciones en Venezuela, no son reconocidos por Pero Estados Venezuela no Unidos. tiene el reconocimiento de Entonces, una enorme llama mucho la cantidad de atención este países, doble rasero. incluyendo el país anfitrión, que no lo invita justamente porque no lo reconoce como un gobierno legítimo. Pero hace unas semanas Estados Unidos envió una comisión de alto nivel a hablar con Maduro, no con Guaidó, para tratar de bloquear a Rusia, por ejemplo, ¿no?, cuando invadió Ucrania, y tratar de compensar con petróleo venezolano la pérdida de petróleo ruso en varios mercados del mundo. Bien. Más allá de Entonces, estos ahí no tuvo ningún aspectos problema netamente Biden para eso. políticos, economista Dávalos, ¿qué importancia tiene esta cumbre en el tema comercial, también en un tema latente y lacerante en Latinoamérica, como es la migración? Ninguna importancia porque no están los actores claves, no está México. México, por ejemplo, es el Bueno, país, México está digamos, que representado por filtra su todo canciller, no es que por no está. canciller, pero no está el presidente, no está el presidente, es cumbre de presidentes, no de cancilleres. Entonces, es la cumbre de las Américas, donde tienen que estar los presidentes. Va el canciller con la representación de México, pero no tiene la capacidad de firmar acuerdos, ¿no? Porque no es presidente, porque están los otros presidentes. Entonces, hay una especie de jerarquía ahí. Entonces, no está Andrés Manuel López Obrador, tampoco está el presidente de Guatemala y tampoco está la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos, por ejemplo, con respecto a migración cuando no están? Estados Unidos ha ofrecido $4.000 millones de ayuda a Centroamérica que están parados en el Congreso norteamericano, ¿no? Entonces, yo no creo que de esta cumbre salga absolutamente más allá de retórica, eh, palabras que tienen que ver con el Ahora, calentamiento global, hemos la justicia, escuchado, etcétera, pero economista no Dávalos, pasemos más ciertos allá de eso. criterios de personajes calificados en México que critican a Manuel López Obrador por dar mayor importancia y cabida a criterios personalistas, políticos, así lo han calificado, antes que a temas que importan más a la sociedad mexicana, refiriéndose sobre todo al tema de migración.
Bueno, hay que recordar que Morena acaba de ganar de 6 gobernaciones, acaba de ganar 4 en las últimas elecciones. Es decir, Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, tiene legitimidad social. Y gracias a esa legitimidad social puede ganar las elecciones. Entonces, ahora la democracia, si se quiere, se asienta mucho en criterios de validación social, porque ahora las personas tienen mucho acceso a información vía redes sociales, etcétera. Esto hace que al acceder a esa información las personas tengan mejores elementos de juicio para calibrar, para valorar y para apoyar o no apoyar determinado tipo de políticas y determinado tipo de gobiernos. ¿Qué es lo que tenemos? Que Andrés Manuel López Obrador tiene apoyo de su electorado. Y ese apoyo de su electorado se traduce en apoyo a sus partidos políticos, ¿no? Y en las últimas elecciones logra ganar 4 de 6, es bastante, ¿no? Es decir, la oposición se reduce cada vez más. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de no ir, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas, toma esa decisión mediada por estudios, análisis, encuestas, etcétera, que realizan institutos de investigación, las empresas consultoras y demás, y que le dicen a Andrés Manuel, mira, si tú no vas a la cumbre puedes ganar tantos puntos en popularidad, etcétera, ¿no? Porque ahora la política se construye así. La política ya no es improvisada, no es espontánea. Parece ser espontánea, parece que se dice espontáneamente, pero detrás de cada palabra, de cada frase, de cada decisión de un presidente hay muchos estudios, hay mucha validación. Entonces, no es que Andrés Manuel López Obrador fue por razones ideológicas, decidió no ir y apoyar a Venezuela, Cuba, sino porque los estudios de mercado, los estudios que se hacen las empresas consultoras, le dicen que por ahí va la percepción de los ciudadanos mexicanos. Y al empatar con la percepción que tienen los ciudadanos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador consigue más legitimidad. Y con esa legitimidad gana las elecciones. Vayamos a un Mientras que la punto oposición, en final. cambio, se desconecta de su realidad. Vayamos a un punto final, economista Dávalos, volviendo a nuestro país a esa crisis permanente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que amenaza a su estabilidad, inclusive a su permanencia en el tiempo, un instituto tan importante para los ecuatorianos. Para resumir de alguna manera, es evidente que hay una crisis en la que predominan intereses sectarios, no precisamente el de los afiliados y el de los jubilados. ¿Qué desenlace piensa usted va a tener esta situación y qué es lo que debería hacerse? Mira, para que se tengan elementos de comparación con respecto a la cuestión de la crisis, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, con el cual se atienden todos los hospitales, centros y subcentros de salud a escala nacional, es de 3.500 millones de dólares. Es el presupuesto que consta de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Nacional para la salud del país. El Fondo de Salud Individual y Familiar del IES, en cambio, es de 13.800 millones de dólares. Es decir, es casi 4 veces más grande que el presupuesto del Estado en salud. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo, si existen 13.800 millones de dólares en el Fondo de Salud, los hospitales del IES no tienen medicinas, no tienen personal especializado, no tienen los insumos adecuados? O sea, dinero existe ahí. Hay 13.800 millones de dólares, ¿no? Con datos al mes de marzo de este presente año. Me imagino que si los actualizamos al mes de junio vamos a tener cerca de 14.000 millones de dólares. Entonces, una institución que tiene 14.000 millones de dólares y que no tiene medicinas, no se debe a la inexistencia de recursos, sino a la incapacidad y a la forma por la cual esa incapacidad se programa de manera explícita, de manera expresa. En otras palabras, destruyen los hospitales de la seguridad social no porque no tengan recursos, sino porque quieren destruirlos para privatizarlos. Imagínate tú lo que significaría, qué sé yo, para el grupo de Roque Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que maneja Salud S.A. Salud S.A. tiene un presupuesto más o menos de unos 300, 400 millones de dólares. Imagínate para ese grupo económico Salud S.A. o para el grupo de Fidelegas, que también tiene una empresa, algo así como Conmédica, algo así se llama, sería acceder al mercado del IES y acceder a esos 13.000 a 14.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, para ellos les conviene, si tú quieres, desmantelar y crear la percepción que el IES está a punto de quebrar, que el IES está mal y que es necesario privatizar o transferir los servicios del IES a las clínicas privadas, como se hizo anteriormente, pues. Es decir, derivar pacientes a clínicas privadas y las clínicas privadas después le pasan la factura al IES, facturas de miles de dólares.
Entonces, estamos ante una estrategia clara de privatización, Pero Augusto de una la estrategia que Torre, quien es asumirá uno diferentes de los nombres como consultores concesión. que ha Así es. realizado exámenes actuariales y sobre todo un estudio sobre la sustentabilidad del sistema de pensiones, Augusto de la Torre ha señalado que él en los dos gobiernos con quienes ha tenido interacción por este tema no ha visto el menor o la menor intención por llevar a una privatización al IES. ¿De dónde salen estas conclusiones de que se quiere privatizar por parte del gobierno de Lasso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? La privatización del IES está prohibida por la Constitución, pero la privatización es el concepto teórico que se utiliza para describir la transferencia de políticas públicas, servicios públicos, desde el sector público hacia el sector privado. Una de las formas es prestación de servicios, concesiones, etcétera, ¿no? Es decir, utilizamos el concepto de privatización no en su sentido jurídico específico, sino en su sentido teórico más amplio, en virtud del cual recursos que pertenecen a la sociedad, al sector público, son transferidos vía diversos mecanismos hacia sectores privados, Este tema hacia de los empresas privadas. proveedores externos es ya Por praxis, ejemplo, entonces, de privatización. por ejemplo, por ejemplo. Entonces, la privatización da cuenta de las dinámicas, las prácticas, en donde en vez de fortalecerse al sector público, más bien se lo debilita y a medida que se debilita el sector público, se fortalece el sector privado y se crean canales de transferencia de recursos desde el sector público hacia el sector privado, de tal manera que a medida que se va debilitando el sector público, va transfiriendo sus recursos hacia el sector privado, que en cambio se va fortaleciendo y va creciendo. A ese proceso lo denominamos privatización en sentido teórico, en sentido metodológico. No se acude al concepto jurídico, porque además la Constitución es absolutamente clara. No se puede privatizar la seguridad social, pero se pueden externalizar servicios, por ejemplo. Eso está permitido por la ley. Se puede concesionar servicios, también está permitido por la Constitución y la ley. Y es eso justamente lo que se está haciendo, ¿no? Se están trasladando servicios, dinámicas, etcétera, porque es una cantidad muy grande de recursos. Son 13.800 millones de dólares. Es Bien. 4 veces el presupuesto en salud, lo Gracias, que está en juego. economista Dávalos. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias también. Muchas gracias. Hasta Declaraciones una próxima de, oportunidad. declaraciones de Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.